El otro día les mandé un correo, pero yo me equivoqué. No, realmente no había clase el lunes. Ya, por si acaso. Ahí para que sepan que en realidad no tenemos nada pendiente. En la clase de hoy día vamos a ver polinomios, definiciones básicas, operatorias, y también el teorema fundamental del álgebra. Profe, ¿Sí? esta clase va a entrar en el certamen. El certamen es la próxima semana Sí, y el control es esta, ¿cierto? sí, profe. Tipo, debería entrar en el certamen. Ya, profe, gracias. Ya. Primero vamos a definir lo que es un polinomio y para eso necesitamos trabajar con K como un cuerpo. Ya cuando nos referimos a un cuerpo nos vamos a referir a los reales o a los complejos, ¿de acuerdo? Con las propiedades que estos dos conjuntos poseen. ¿Bien? Entonces un polinomio de grado n sobre K, que puede ser, como les decía, los reales o los complejos, es una expresión de esta forma. Si se fijan acá es como una suma de estos términos, están ordenados, se fijan. El A sub 0, el A sub 1 acompaña a X, el A sub 2 acompaña a X cuadrado, hasta la sub n que acompaña a X a la n. En donde el A sub i, ¿cierto? Pertenece a este conjunto, K, que como les decía puede ser los reales o los complejos. Bien. Si se fijan acá el índice de cada A coincide con el exponente de X, ¿cierto? Y por eso el A sub 0 no está acompañado de X, porque uno podría imaginar que está el X a la 0, ¿cierto? Todos estos A sub i son coeficientes del polinomio, en donde el A sub n recibe el nombre de coeficiente principal y el A sub 0 del coeficiente constante. ¿De acuerdo? Recuerden que estos A pues, van a ser números en el fondo. El grado, en este caso, se define como el exponente más grande de la variable X. ¿Bien? Profe, ¿Sí? entonces el n en este caso es el coeficiente del número al que queremos llegar. Eh, no, el n es el coeficiente del X. Pero O es el sea, último número. me refiero a que el grado del polinomio va a ser siempre el n. Por ejemplo, acuérdense de las cuadráticas, por ejemplo. Una cuadrática puede ser un polinomio. Por ejemplo, eso. Este es el grado del polinomio. De hecho, uno lo puede escribir así también. Esto es solo el grado del polinomio. El objetivo en esta parte de polinomio es que nosotros sepamos buscar las raíces o las soluciones de esta ecuación. Ese va a ser el objetivo. Que nosotros determinemos todos los X que satisfagan esta ecuación en el fondo. Y eso significa, o sea, al nivel de ecuaciones para nosotros, por lo que conocemos hasta el momento, es resolver ecuaciones. Pero al nivel de polinomio, estas se van a llamar raíces del polinomio. Y una raíz va a ser aquella que haga que el polinomio sea cero. Ese es como el objetivo. Y el grado lo que te indica es la cantidad de raíces. Por ejemplo, las cuadráticas aquí tienen, acuérdense que las cuadráticas, según el determinante, hay 3 opciones de tipo de soluciones, ¿cierto? Entonces, en general, tienen a lo más n raíces los polinomios.
¿Bien? Y bueno, el grado se denota así. GR, bueno, ahí está anotada todo el polinomio, o simplemente anotar P. ¿De acuerdo? Algunas observaciones, si el A sub I es 0, para todos los índices mayores o iguales que 1, o sea, nos referíamos a todos estos. Por ejemplo, si todos los A fuesen 0, querríamos decir que esto no está, ¿cierto? No aparecería en el polinomio. Entonces nuestro polinomio sería un polinomio constante, porque en este caso el polinomio sería de esta forma. Solamente el A sub 0. Cuando no aparecen las X, ¿cierto? Porque todos estos coeficientes serían 0, se dice que el polinomio tiene grado 0. ¿De acuerdo? Pero esto siempre que el A sub 0 sea distinto de 0. ¿A qué nos referimos? A que, por ejemplo, esto podría ser un número. 2, por ejemplo. En cambio, si este polinomio, donde el A sub 0 es 0, que es como está acá, en ese caso se llama polinomio nulo y además se dice que no tiene grado. O sea, si la constante es distinta de 0, en este caso se dice que el grado es 0, como está aquí, o bien si esto es 0, se dice que el polinomio no tiene grado. Pero eso es por convención, ya es como por definición. ¿De acuerdo? Y bueno, la notación del conjunto de todos los polinomios en la variable x está denotado por este conjunto. O sea, así se abrevia el conjunto de todos los polinomios en la variable x, con coeficientes en k. O sea, tendríamos dos conjuntos en nuestro caso. Polinomios con coeficiente en R y los polinomios con coeficiente en los complejos. Y por último, si uno le agrega aquí un índice n a este conjunto, al mismo que estamos definiendo recién, vamos a decir que este es el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual que n, en la variable x, con coeficiente en k, incluyendo el polinomio nulo. ¿A qué nos referimos con esto? A que, por ejemplo, si yo tengo este conjunto, aquí van a estar todos los polinomios de coeficiente n, de n-1 y todos los menores. O sea, en el fondo uno podría decir que, por ejemplo, si yo tengo este conjunto de polinomios, aquí tendríamos los polinomios de grado 2, de grado 1, de grado 0 y el nulo. Entonces se dan estas contenciones. ¿Cierto? O sea, siempre van a estar contenidos así como en una cadena. ¿De acuerdo? O sea, este conjunto va a contener los polinomios de este grado y todos los anteriores. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya. Ya, esta es la definición de igualdad de polinomios. Ya, ahí está abreviada la escritura del polinomio. Fíjense, aquí el polinomio P, si nosotros desarrollamos ahí esa suma, es el mismo a sub 0, a 1x a la 1, a 2x a la 2, ¿cierto? Hasta a nx a la n, ¿cierto? Y lo mismo con q. Pero q es b sub 0, de 1x a la 1, de 2x a la 2, pero en este caso es bm x a la m. Entonces la definición dice, vamos a decir que P igual Q si ocurren estas dos cosas. La primera es que tengan el mismo grado, o sea, que el N y el M sean iguales, ¿cierto? Igual grado quiere decir que este número tiene que coincidir con este. Esa es la primera condición para que dos polinomios sean iguales. Y la segunda es que los coeficientes en la posición también sean iguales. O sea, el A sub 0 igual al B sub 0, el A2 igual al B2, etc. O sea, el A1 igual al B1, A2 igual al B2, y este término igual al de acá. ¿De acuerdo? O sea, siempre Profe, recordar.
no entendí esta parte. ¿Qué no entiende? No entiendo, no entiendo como la parte de la sumatoria ni la parte uno que dice ahí. Esta es una abreviación nada más. Es abreviar esto. Esto es lo mismo que la sumatoria. ¿No se acuerdan de sumatoria? Sí, profe, pero y Cuando L es la 0, tienes este término. Porque te queda a sub 0, x a la 0. X a la 0 es 1. Cuando el I es 1, te queda este término. Cuando I es 2, ya, te queda el otro, etc. Esto solo abrevia esto. Es solo la abreviación de la, en este caso, de la sumatoria. profe, ¿y por qué sale que P de X es igual a Q de X? Porque es la definición, pues estamos definiendo cuándo son iguales. Ah, ya, Entonces, son iguales si, uno, tienen el mismo grado, o sea que M y N tienen que ser iguales. Dos, si es que A sub I y B sub I son iguales, o sea, término a término. Ese con ese, este con este, etc. O sea, un ejemplo. Y bueno, de todas formas, igual vamos a ver un ejemplo. Déjame adelantarme el ejemplo. En este caso, por ejemplo. Me voy a adelantar, enseguida hago el otro. Hagamos este ejemplo. Fíjate acá, P de X está definido como esa suma. Ya la suma son 4 elementos, así que hay que calcularlo nomás. Cuando J es 0, queda 0 al cuadrado, X a la 0. Cuando J es 1, queda 1 al cuadrado, X a la 1. Cuando J es 2, queda 2 al cuadrado, X a la 2. Y finalmente cuando J es 3, queda 3 al cuadrado, X a la 3. Así que este polinomio, esto es 0, ¿cierto? Porque 0 por 1 es 0. Esto es 1, así que queda solo X. Esto es 4 al cuadrado, X cuadrado, y esto es 9X al cubo. O sea, el polinomio, si yo lo reordeno, es este. 9X al cubo, 4X al cuadrado, más X. ¿Qué grado tiene este polinomio? Les pregunto. 3, Bien. Ya, y a priori, ¿qué grado tiene el polinomio Q? 4, 4. Pero me están pidiendo determinar condiciones para que estos sean iguales. Entonces, son iguales si y solo si ocurren dos cosas. La primera, igual grado, y la segunda, la igualdad de los índices, ¿cierto? ¿Cuánto tiene que valer A para que esto sea 0? Necesitamos que esto sea 0. Entonces, déjame aquí escribir menos eso. 5, P igual a Q, si solo si, 1 y 2, ¿cierto? Esto que está acá. Pero uno quiere decir que el coeficiente del X a la cuarta tiene que ser 0, porque yo quiero que esto no esté, para que el polinomio tenga grado 3. Entonces, como dices tú, el A tiene que ser menos 5. Porque ahí dice determinar condiciones de modo que los polinomios sean iguales. Por lo tanto, esto implica que Q ahora a priori es menos 3b x al cubo más 2 más c x cuadrado más x, ¿cierto? Ya, y la parte 2 necesitamos la igualdad de los índices, ¿cierto? Entonces necesito que esto coincida con el 9, que esto coincida con el 4, y el 1 coincide con el 1. Nada que hacer. Tenemos este sistema. Entonces de acá despejas b.
b va a ser 9 sobre menos 3. Esto implica que b va a ser menos 3. ¿De acuerdo? Y de acá despejan c. 4 menos 2, esto es 2. ¿Cierto? Así que c es 2. Profe, Entonces, ¿sí? los índices son las letras, las A, B, C y eso. No, en este caso, no, estos no son índices, son valores, son los valores de los coeficientes. Ah, ya. En el ¿Y polinomio, los índices fíjate. en este caso cuáles serían? Es que no está descrito con los índices, pero este representa el A sub 4, este representa el A sub 3. Acuérdate que el índice coincide con el exponente de x, pero no los vamos a anotar los Ya, índices porque son números. ya, profe, entendí, gracias. ¿Bien? Y ahí tenemos listo ese ejemplo. Me adelanté yo solamente para explicar la definición. ¿Bien? Entonces, recuerden siempre, dos polinomios son iguales, igual grado, y los índices entre sí. Ya, dado dos polinomios similares a los que están acá, son los mismos, fíjense, esto de acá. Estos solamente abrevian lo que yo les escribí ahí, ¿ya? Solo una abreviación. Tienen que acostumbrarse a que las sumatorias la van a usar siempre, ¿de acuerdo? Sobre todo para abreviar términos que sean muy largos de escribir. ¿Ya? Y en este caso sí vamos a suponer que m es mayor o igual que n, ¿de acuerdo? Entonces se definen las siguientes operaciones. Entonces vamos a definir la suma de polinomios. ¿Ya? P, acuérdense que era este polinomio, que en la parte anterior está abreviada con la suma, pero en realidad es este polinomio, y Q es este otro polinomio. Entonces, lo usual o lo natural que se nos ocurre es sumar término con término. Entonces, el término constante, acá, con el término constante, juntos. Aquí no está anotado el A sub 1x ni el B sub 1x, pero como ambos acompañan al x, uno puede factorizar por el x y te queda ahí el A1 más el B1. ¿Eso lo ven? Análogamente con Sí, profe. el... Y lo mismo pasa, pero hasta n. ¿Por qué hasta n? Porque dijimos que m era mayor o igual que n. Por lo tanto, en algún momento aquí aparece el b sub n, x a la n. Después está el b sub n más 1, x a la n más 1, hasta ese término. Por eso estos sobran, porque dijimos que el m es mayor que el n. Bueno, mayor o igual, podrían ser iguales. Pero si es mayor, sobran. Es lo mismo que si yo les dijera sumen este polinomio con este otro polinomio. Por ejemplo, lo van a anotar al revés mejor. Y lo suman con este. Por ejemplo, ya ahí. Aquí el n es 2 y el m es 4, ¿cierto? Entonces si uno suma este con ese, que haría referencia a la parte constante. En el x factorizan, es que a 4x, ¿cierto? Y este lo suman con el de acá, 2x cuadrado. Y esto es lo que sobra. Entonces se agrega que hace referencia a lo de acá. En este caso sería eso. ¿Bien? O sea, lo natural es reducir términos semejantes. Eso es en el fondo la suma de polinomios. Reducción de términos semejantes. El producto. Ya, el producto es un poquito más engorroso. No es tan sencillo. Pero, o sea, es mucho más fácil entender la forma en la que uno opera, más que ustedes aprendan la definición. Cuando uno multiplica polinomios, en el fondo es multiplicar estos dos paréntesis. Entonces, ¿qué hacemos cuando multiplicamos paréntesis? Lo que hacemos es distribuir pues, primero el primer término con todo el paréntesis, con cada elemento del paréntesis. Después el segundo término con cada término del otro paréntesis, hasta que llego al último término, ¿cierto? Eso es como lo que
lo que uno haría cuando está multiplicando. Pero aquí ya está abreviado. No sé si lo ven. ¿Ya? ¿Cómo se abrevia esto? Ya, no es tan difícil, no es tan difícil. Lo importante es recordar lo siguiente. Si uno trabaja con los índices, en este caso, los elementos que aparecen acá, fíjense, la suma de los índices siempre tiene que dar el exponente de x. O sea, aquí las únicas dos posibilidades son estas. No existen otros dos índices que sumen 1, ¿cierto? Lo mismo acá. 2 más 0 tiene que dar ese 2, 1 más 1 tiene que dar ese 2, 0 más 2 tiene que dar ese 2. Y no hay más posibilidades, ¿cierto? Y así sucesivamente. Por eso, el polinomio resultante, que es lo que queda acá, es aquel polinomio. Este va a tener grado n más m. ¿Por qué? Porque cuando multiplicamos este último término con este, se suman los exponentes de x, ¿cierto? Entonces queda n más m, ¿de acuerdo? O sea, el exponente más grande que va a resultar. Y todos estos paréntesis que estoy ahora subrayando, e incluso incluyendo este término, se abrevia ahora con esa c sub i. ¿Ya? El i va a depender siempre de el término que aparece acá arriba. Por ejemplo, este es cuando i es 2. Acá cuando i es 1. Acá cuando i es n más m. ¿De acuerdo? ¿Y qué Profe, significa este c sub i? ¿Sí? me queda una duda con la multiplicación. Todavía no la termino de Eh, explicar. ya, Entonces, fíjense, este c sub i en el fondo va a ser la suma de todos los a multiplicado por los b, donde el j más el k sean el i, que es lo que les decía recién. Por ejemplo, si i es 1, si aquí el i es 1, ya, partamos con el 0 mejor. Si i es 0, la única posibilidad es que el j y el k sean 0, ¿cierto? Miren, déjenme cortar esto, quisiera más espacio. Déjenme aquí. Por ejemplo, el c sub 0, como dice ahí, la suma cuando i más, o sea, cuando j más k sea 0. ¿Cuántas posibilidades tenemos? Solo esta. No hay más elementos. El c sub 1, j más k que dé 1. ¿Cuántas posibilidades hay? Les pregunto. Esa y esa. ¿Hay otra? No hay otra. Entonces, A1 B0, A0 B1. Lo mismo el C sub 2. AJ, AK, BK, ¿cierto? Cuando J más K sea 2 ahora. Y lo mismo, pues las únicas posibilidades son 1, perdón, voy a partir con el 0. 0 más 2, 1 más 1, 2 más 0. Y así sucesivamente. Ahora, como creo que puede ser muy complicado, hagamos un caso pequeño, miren. Ya, voy a suponer que el primer polinomio tiene grado 1 y el otro polinomio tiene grado 2. Ya, multipliquémoslo. ¿Qué harían ustedes? S con S, S con S, S con S, luego S con S, S con S, S con S, ¿cierto? Entonces queda ese término, queda queda este. Ya, voy a entrar acá abajito el otro. Y ahora la sub a 1x por todos los demás. Ya, ahora hay que reordenarlo, ¿cierto?
¿Por qué reordenarlo? Porque fíjense, aquí hay 2x. ¿Cuánto queda ahí? ¿Cuánto queda? Potencias, ¿cuánto queda? ¿A cuánto queda elevado el x? ¿Al cuadrado? Sí, porque hay que sumar los exponentes. Ya, y después, ¿cuánto queda acá? ¿Cuánto queda? ¿A 4? No, a ver, me perdí. Hay que sumar los exponentes, pues queda 3. ¿Cierto? Ah, pero espérenme un poco, espérenme. Antes de seguir, creo que hay un error. Aquí era solo la sub 0. Me confundí ahí. Sí, porque estoy multiplicando el A sub 0 por cada elemento. A ver, el A sub 0 por el B sub 0, ahí está. A sub 0 por el B1X, ahí está. A sub 0 por el... Ya. Y el otro lado está bien. Ya, entonces aquí no había que sumar todavía. Disculpen ahí que confundí al tiro con el otro. Y ahora sí, acá hay que preocuparse de los índices. Entonces, ¿cómo queda? Queda A sub 1 B0 X. Después queda A sub 1 B1 X cuadrado, ¿cierto? Después queda A sub 1 B2 X. Ya, ahora hay que agrupar. Este queda solito. Sin el X, sin el X. Ya, y ahora el que tiene el equipo, este y este, ¿cierto? ¿Se fijan que aparece lo mismo que estaba acá? Y lo mismo que está ahí. Lo pueden ver de harta forma. Pueden decir, ah, pero profe, va aumentando el índice del A y va disminuyendo el índice del B. Eso es una cosa. Y lo otro es que estos índices tienen que sumar justamente el exponente de X. Y después tienen que abreviar S con este. Factorizan por X cuadrado. Pero acá solamente aparece el A de 0 a 1 y el B de 2 a 1. Estoy nombrando solo los índices. ¿Por qué no aparece un tercero como está aquí? Porque no existe la 2 en este caso. ¿Ya? Por eso no aparece ese otro término. Porque en este caso la 2 no existe. ¿Cierto? Solo A0 y A1. Y finalmente el A1, B2, X, Q. ¿Se fijan? El N era 1 y el M era 2. N, M. ¿Cierto? Y aquí quedó justamente la suma N más C. Entonces, como les dije al principio, antes de empezar a hablar de la multiplicación, les dije, lo más sencillo es solo multiplicar. ¿De acuerdo? Multiplicar paréntesis. Y les comenté, no es necesario que se aprendan esta definición, porque de verdad que es muy engorrosa. Y hay que hacer hartas cosas para entender esta suma. ¿Ya? Pero en el fondo, lo que hace esta suma es abreviar estos paréntesis. Estos que están acá arriba. Esta suma son estos paréntesis. ¿De acuerdo? Donde el C sub I corresponde al índice o a la posición de cada uno de estos elementos. ¿De acuerdo? Ahí habría que quizás hacer otro ejemplo más, donde ustedes podrían ahí entretenerse un poco. Supongan otro polinomio de grado un poco más grande, para que trabajen ahí, por último, de A sub 0 hasta A sub 3, y el B háganlo, no sé, pues hasta B sub 5, por ejemplo. Como para que practiquen y vayan entendiendo esta suma, ¿ya? Pero aquí, con esto ya creo que era suficiente, porque fíjense, justamente aquí teníamos este término y este. Ya, este no lo terminé anotando porque, de hecho, igual está aquí, salvo que solamente están estos dos casos. Este no está, y no está aquí porque no existe la sub 2, porque este polinomio era de grado 1.
¿De acuerdo? Y ahí se saltaba inmediatamente al último término que era este, que en el ejemplo nos quedó acá, donde yo les indiqué que 1 era n, 2 era m, y 3 era la suma de n con m. ¿De acuerdo? ¿Lo van entendiendo o más o menos? Es difícil, de verdad que es difícil, no es sencillo. Pero con el tiempo lo pueden ir resolviendo, pero como les digo, no vamos a multiplicar polinomios con A y B, van a ser polinomios con números concretos. ¿Ya? Entonces, lo que me importa a mí es que en el fondo sepan multiplicar paréntesis. Eso es lo que tienen que saber. No quiero que se enreden aprendiendo los índices, menos en el poco tiempo que nos queda. Ahora, si hiciéramos un curso realmente de polinomios, ahí sería más interesante aprender todas estas cosas de los índices. Porque créanme, no es sencillo. Yo en el último tiempo he aprendido a resolver esta suma. Porque también me costaba mucho entenderla. Pero como les digo, multiplicar polinomios es lo mismo que multiplicar paréntesis. Profe, ¿Mm? la sumatoria es como la abreviación en este caso también. Sí, la abreviación de estos paréntesis que están acá. Que en el fondo, por eso yo les digo, pues, estos índices, de hecho, fíjense, aquí en la definición, déjenme borrar aquí un poquito. Aquí en la definición, estos 3 paréntesis, porque no los podemos anotar todos, ya es imposible anotarlos todos porque, imagínate, aquí no cabe, de partida ya no cabe. Entonces yo, ¿qué les digo? Lo único que me interesa es que se den cuenta de lo siguiente. Estos índices tienen que sumar la posición. Posición 0, posición 1, posición 2. La posición te la manda el exponente del x, porque acuérdense que el polinomio en general estaba descrito aquí. ¿Se fijan? Entonces, al x lo acompaña un coeficiente al que denotamos por a sub i. O sea, aquí cada elemento es de esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros multiplicamos los polinomios, nos tiene que quedar un polinomio similar. Ay, perdón, me adelanté. Nos tiene que quedar un polinomio similar a este mismo Pepo. ¿De acuerdo? O sea, si yo multiplico un polinomio, reduzco los términos semejantes, tengo que obtener un polinomio similar a este. Entonces, cuando tenemos aquí el producto, por eso les decía yo, el C sub i te indica la posición, ¿cierto? Entonces, justamente coincide que estos términos o estos productos, la suma de los índices tiene que coincidir con la posición. En este caso es 1. Aquí es 2. Todos estos valores dan 2. Después el caso de 3, las únicas posibilidades son ese número. Esto lo hago porque sé contar, solo por eso. Y después me falta el A sub 0, el B3, ¿cierto? Con X a la 3. Solo que ahí no está anotado. Pero fíjense, pues, obedece a un patrón. ¿Se dan cuenta de eso? ¿O no? De que obedece a un patrón. ¿Eso lo ven o no? Sí, profe. ¿Cierto? Se fijan que obedece un patrón. Y en el caso anterior, o en el ejemplo que hicimos recién, solamente aparecía este término. Porque el A2 no existía, el B3 no existía y el A3 no existía. Por eso solamente aparecía este término. Entonces, si uno de las letras en el fondo con cierto índice no existe, obviamente no va a aparecer. De hecho, tampoco aparecía este en el ejemplo. Tiene que aparecer si es que existe, ¿cierto? ¿Sí? Y por ejemplo, si hay un polinomio de grado 3, habrían 4 términos adentro Exacto. del paréntesis. Sí, 4 términos. Ya, ¿y eso por qué, profe, se le resta 1? No es que se le resta 1, el polinomio está definido en general así.
Un polinomio siempre es de esa forma. Si es de grado 0, hay un término. Si es de grado 2, hay dos términos. Si es de grado 3, este es el grado 2, hay 3 términos. Si es de grado 3, hay 4 términos. Y es porque hay un término constante. Cuenta, 1, 2, 3 términos. Pero eso no importa, no entiendo por qué eso les complica, la cantidad de términos. Ya ahí entendí, profe, Recuerda gracias. las cuadráticas, siempre tu mejor ejemplo son las cuadráticas, que es un polinomio de grado 2. Ahora, si empezamos a hablar, lo otro sería que empecemos a utilizar la combinatoria para saber cuántos tipos de términos hay si multiplico los polinomios. Pero eso ya es otro tema, no obedece a este curso, por lo menos. Ya, aquí lo que nos interesa es entender las operaciones para los polinomios y después nos vamos a dedicar a puro calcular raíces. Eso es lo que vamos a hacer. Ya, el producto por escalar es multiplicar un alfa o una constante real por el polinomio. ¿Y qué le hace a la constante del polinomio? Multiplica cada término. O sea, si el polinomio es este término, al multiplicar por la constante, va a aparecer esa constante acompañando a cada coeficiente. Ya, por ejemplo, si multiplicamos 3 por este polinomio. El 3 ahora aparece en cada término. ¿De acuerdo? Eso sería como un ejemplo, ¿ya? Recuerden que como nosotros tenemos polinomio general, por ejemplo, aquí fíjense en el ejemplo, no aparece el x cuadrado, porque también puede pasar que el término no esté. Entonces, eso significa que el coeficiente es 0, ¿ya? Aquí está implícitamente el 0 por el x cuadrado, pero obviamente no se anota. ¿Bien? Ya, ese ejemplo fue el que hicimos recién. Hagamos este otro. Este que está acá. Ya, aquí lo que hay que hacer es evaluar. ¿Saben lo que es evaluar? Hay que calcular P de I. Entonces, lo que se hace es en cada lugar donde está la X, se reemplaza el Y. Entonces, esto se mantiene porque está fijo. Y acá en la X reemplazan el Y. Ya, este Y ya estaba ahí. Entonces, hay que reducir esto. Se van los Y. ¿Cuánto es Y cuadrado? ¿Se acuerdan? Números complejos ahí. ¿Cuánto es el Y al cuadrado? ¿No se acuerdan? -1. Menos 1. Así que esto es menos 2, menos 3Y. Es el Y complejo. Ya, ahora hay que evaluar Q de Y. Entonces lo mismo. Donde está la X van a reemplazar la Y. Entonces, Y al cubo, Y al cuadrado, Y más 1. Ya, pero este Y cuadrado vale menos 1, ¿cierto? Por lo tanto se cancela con el 1. Y este Y al cubo lo podemos escribir Y por Y cuadrado, ¿cierto? Y lo mismo, este Y a la 2 es menos 1. Así que esto queda menos Y más Y. Por lo tanto, eso es 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué concluimos? Que al evaluar Y, esto da menos 2 menos 3Y. Y al evaluar Y en Q, esto da 0. Y lo tercero que nos piden es calcular 2P menos I por Q.
Pero aquí no está indicado, pero lo que hay que hacer en realidad es calcular 2 veces el polinomio P menos I veces el polinomio Q. Entonces ustedes aquí van a escribir P, tal cual como está arriba. Estamos usando la multiplicación por escalar. ¿Cierto? Y el menos I, ¿cierto? Por el Q. Q era el otro polinomio que está anotado arriba. Y aquí hay que reducir términos semejantes. Entonces el 2 multiplica ahí a todo ese paréntesis, queda 4 más 6i por x cuadrado menos 2x más 2i, ¿cierto? Y este i multiplica cada elemento ahí del polinomio. O sea, queda menos i x cubo, menos i x cuadrado, menos i por x, menos i, ¿cierto? Y ahora se reducen los términos semejantes. Ya, y aquí hay que ser ordenados. Este va primero, más que nada por un tema de orden de polinomio. Al cubo. Luego seguimos con este, ¿cierto? Con ese. Entonces factoricen por x cuadrado. Entonces les queda 4 más 6i menos ese i. X cuadrado. Luego sigue este término con este. Entonces lo mismo, factoricen ahí por x. Y finalmente lo que es constante, que es s con s. ¿Cierto? Y ya está en la última parte donde estamos ahí desarrollando este 3. ¿Y aquí qué queda? Queda 4 más 5i, ¿cierto? X cuadrado. Acá queda menos 2 menos i, x. ¿Y cuánto queda aquí? Si restamos eso. I, ¿cierto? Bien, ¿se entendió hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Ya. Entonces ahora vamos a ir a definir, bueno, son un montón de propiedades. Yo aquí, como les decía al principio, son las mismas propiedades de los números reales. Ya, yo las voy a ir mencionando nada más, no nos vamos a detener mucho en esta parte. Ya solamente vamos a ir mencionando. Lo que sucede acá es que los polinomios, si se fijan, es como un nuevo elemento para nuestro como historial de cosas matemáticas, ¿cierto? Porque siempre trabajábamos con números, ¿de acuerdo? Hace las clases anteriores estuvimos trabajando con los complejos, ¿cierto? Y también definimos la suma de complejos, el producto de complejos. Y estos cumplen estas mismas propiedades que, si se fijan en los nombres, son las mismas que teníamos cuando vimos lógica, no sé si se acuerdan, al principio del curso. Ya, sobre todo la asociatividad y la conmutatividad, que es algo que ya lo tenemos ahí consciente. Ya, la clausura puede ser algo que no habíamos escuchado antes, pero lo único que significa la clausura es que si nosotros, por ejemplo, en el caso de los números reales, si nosotros sumamos dos números reales, la suma nos da un número real. Lo mismo pasa acá. Si nosotros tenemos dos polinomios y los sumamos, esto también nos da un polinomio, ¿cierto? O sea, aquí decir esto es decir que x y q son dos polinomios. Acuérdense que aquí están todos los polinomios con coeficientes en k. Lo mismo aquí. Así que si tenemos dos polinomios, la suma también es un polinomio. ¿De acuerdo? La asociatividad.
Esto se cumple para todos los polinomios. Para cualquier polinomio que ustedes quieran sumar, para cualquiera de 3 polinomios, lo pueden sumar en este orden o en este orden. ¿Ya? Es la misma asociatividad que vimos en lógica. La conmutatividad. Si nosotros tenemos 2 polinomios, los podemos sumar en ese orden o en ese orden. ¿De acuerdo? ¿Y eso por qué ocurren? A priori, estas 3 primeras propiedades son consecuencia de los números reales. Porque cuando estemos agrupando y factorizando y reduciendo los términos semejantes, en el fondo lo que vamos a estar haciendo es sumando números reales. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? No lo vamos a hacer en general porque va a ser demasiado tedioso, ¿ya? O sea, si ustedes quisieran en algún momento, en un horario fuera de clase, podríamos hacerlo, pero en realidad no es tan necesario que lo hagamos. Lo importante es que sepamos que satisfacen estas propiedades. ¿Bien? En el punto 4 hablamos del elemento neutro, existencia del neutro aditivo. ¿Qué quiere decir? Que siempre hay un polinomio que en el fondo a ver, lo que hace este polinomio neutro es que si yo se lo sumo a cualquier polinomio, me resulta el mismo polinomio que uno ya tenía. Y de hecho es el polinomio nulo. Ahí está, e igual 0. Este es el polinomio nulo. Entonces, si yo tengo un polinomio y le sumo el polinomio nulo, me resulta el mismo polinomio, porque en el fondo esto es sumarle un 0, ¿cierto? Es el elemento neutro. Y en la existencia del inverso aditivo. ¿Qué es el inverso aditivo? Es aquel polinomio que yo le sumo a mi polinomio para que resulte ser el polinomio nulo. De hecho, aquí no sé por qué el coordinador aquí debería ponerle 0 en vez de... Lo mismo acá, este debería resultar aquí ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, el inverso aditivo es el mismo polinomio, pero con un signo menos adelante. ¿De acuerdo? Eso sería con respecto a la suma. Con respecto al producto, uno se imagina que se tienen las mismas propiedades, y realmente sí. Se tiene la clausura. Si nosotros tenemos 2 polinomios y los multiplicamos, este producto también va a ser un polinomio. La asociatividad, similar a la suma. Acá se trata de la multiplicación. Si nosotros multiplicamos estos 3 polinomios, es multiplicar lo mismo que yo puedo multiplicar. Y aquí también existe un polinomio neutro. Entonces ustedes se imaginan, pero ¿qué polinomio multiplico con P para que me dé P? Y en este caso tiene que ser el polinomio constante 1. ¿Bien? Cualquier polinomio, el único que me sirve para que me resulte el mismo polinomio es el polinomio constante 1. ¿De acuerdo? Y aquí lo que sí no existe es el inverso multiplicativo. ¿Ya? Eso no se da en los polinomios. Y finalmente la distributividad. Uno dice, pero son 2 soluciones iguales, ¿cierto? Pero en el fondo es una solución con una multiplicidad 2 en este caso. Ya, pero más general todavía. Déjenme anotar otro ejemplo aquí. Lo que voy a hacer es borrar. Quiero hacer otro ejemplo para explicarlo de acá. Entonces, vamos a decir que la multiplicidad es K si es que existe un polinomio H, de modo que este se factorice así. Ya, voy a hacer otro ejemplo. Supongan que el polinomio es el mismo que teníamos antes, pero aquí hay un X más 3. ¿Cierto? Entonces, esto sería el H. ¿Cierto? Entonces, ¿cuándo yo sé que la multiplicidad es 2? ¿O cuándo la confirmo? Cuando, bueno, aquí está el K, que es multiplicidad 2, pero yo tengo que revisar que el H evaluado en la misma raíz tiene que ser distinta de 0. Y lo es porque si yo reemplazo el H aquí, esto da 4, ¿cierto? Distinto de 0. ¿Cierto? ¿Lo ven eso?
De hecho, si uno tiene un polinomio cualquiera, ya, y yo conozco una raíz, esta, y aquí tengo un Q. Pero yo ahora digo ya, Q lo evalúo en el X sub 0. Ah, y me vuelve a dar 0. Entonces quiere decir que de nuevo raíz de ese polinomio, entonces vuelvo a factorizar. Así. Y ahora voy a anotar aquí un Q1. Y reviso el Q1 en X sub 0. Y de nuevo da 0. Chuta, ya, otra vez. Otra vez me aparece aquí un... Bueno, ya iba en 2, ahora voy en 3. Después vuelvo a revisar. Chuta, otra vez da 0. Y así seguimos hasta que encontremos, ya, supongamos que llegamos aquí. Ya, aquí ya no me sirve, entonces aquí le voy a llamar H. Y reviso, ya, y justo ahora me da distinto de 0. Listo, la multiplicidad es 4. ¿De acuerdo? Ese es como el objetivo. Nosotros lo que vamos a hacer en el resto de que nos quedan de clase es buscar raíces de los polinomios y factorizar lo más que podamos, ¿ya? Ya sean los reales o los complejos. Ese va a ser nuestro objetivo. Muchas veces no va a ser tan sencillo y vamos a tener que estar dividiendo los polinomios, ¿ya? Pero en otros casos vamos a conocer raíces, entonces eso va a ser mucho más sencillo para buscar la factorización. ¿Bien? Por ejemplo, aquí hay un polinomio que ya está factorizado. Ya, aquí no se preocupen todavía cómo se factorizó de aquí a acá. No es necesario que ustedes se preocupen. Solamente veamos que ya está factorizado. Está ese factor que, como dice acá, x sub 0 igual a 1 es una raíz de multiplicidad 2, ¿cierto? Porque hay un exponente 2 ahí. Y aquí hay otra raíz, pues el menos 2, ¿cierto? Y tiene multiplicidad 1, porque el exponente que está acá es 1. Ya, este paréntesis que está acá, pregunta para ustedes, ¿tiene solución en los reales? ¿Como ecuación? ¿Como cuadrática? ¿Se factorizará esa expresión que está ahí en el paréntesis? Sí. En los reales. En los reales puede que no sé. No, porque fíjate que estamos considerando el polinomio de los reales. Y si tú quieres ver esto como ecuación, el discriminante, pues, ¿cuánto da? Acuérdate, el discriminante es... Ay, ya ni me acuerdo, se me olvidó. B al cuadrado menos 4AC, ¿cierto? B no existe, no está, es 0. A es 1 y C es 1. Negativo, ¿cierto? Por lo tanto, esto no tiene solución en R. No se factoriza en R. ¿Dónde sí se factoriza? En los complejos. ¿De acuerdo? En los complejos, porque si nosotros miramos esto como una ecuación, nosotros lo podemos mirar así. ¿Y cuál es el numerito que conocemos que da menos 1? Y El i, ¿cierto? Sí, pues porque reemplazamos aquí el i cuadrado, sabemos que da menos 1, y el menos i también da menos 1, ¿cierto? Así que, adicionalmente, si nosotros miramos esto en C, va a tener esa raíz, esa y esa. ¿Cierto? De hecho, escribamos P en C. Ahí. Es lo mismo que está ahí arriba, pero aquí hay que agregar cuando la raíz es sí y cuando la raíz es menos i. Y esto es una factorización en C. Esta es una factorización en R.
¿De acuerdo? Entonces, siempre que el discriminante sea 0 para cualquier cuadrática, nosotros inmediatamente tenemos que asociar esto a que la cuadrática va a tener factorización en los complejos. ¿De acuerdo? Ya, hay algo que no mencioné, que no está anotado por ahí, no sé por qué no estaba. Quizás está aquí, ahí está. Cuando nosotros conocemos una raíz compleja, basta con que nosotros sepamos que tiene una raíz compleja, inmediatamente uno sabe que el conjugado también es raíz. Fíjense, si yo veo aquí este Z, este complejo, también existe su conjugado, ¿cierto? Entonces, si este valor es raíz, el conjugado también va a ser raíz. ¿De acuerdo? Entonces eso igual nos alivia un poco las cosas, porque si me dan el polinomio así, no me dan la factorización. Uno al tiro empieza, lo primero que haríamos para saber cuál es una solución, es empezar a tantear los números. Eso es como lo primero que se nos tiene que ocurrir. Y obviamente uno va a revisar el complejo más sencillo, que en este caso es el I. ¿De acuerdo? De hecho, reemplacen el I acá. Aquí da I a la quinta, menos 2i cubo, y si lo van reduciendo, les va a pasar lo mismo que nos pasó en el ejemplo anterior. ¿Se acuerdan del ejemplo este? Que nos dio 0. Aquí este I es raíz de Q, ¿cierto? Porque dio 0. Por lo tanto, el menos I también es raíz. Y eso por la proposición anterior. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos esa parte de la evaluación. Y bueno, nos falta revisar el teorema fundamental del álgebra y con eso voy a terminar. Pero puede ser que no lo vea con tanto detalle. No sé si hay algún ejemplo. Hay hartas cosas que no vamos a alcanzar a ver. Ya, revisemos el teorema rápidamente y en la otra clase continuamos. ¿Bien? Entonces, ¿qué dice el teorema? Que todo polinomio de grado mayor o igual que 1 tiene al menos una raíz compleja. Ya, pero cuando los coeficientes son complejos. En ese caso. ¿Ya? Eso dice el teorema. Todo polinomio con coeficientes en C de grado mayor o igual que 1 tiene una raíz compleja. Al menos una raíz compleja. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Que si nosotros tenemos un polinomio de grado n, entonces este se puede factorizar. Esta es una forma general de escribir la factorización. Ya no se asusten pensando en los índices. Ya eso es como lo que de repente los podría complicar. No se preocupen tanto de los índices. Solo entiendan esto como una factorización general. ¿De acuerdo? Como es de grado n, yo sé que por lo menos va a tener n raíces, ¿cierto? Entonces a lo mejor voy a tener una raíz x sub 1 de multiplicidad n1. Voy a tener una raíz x sub 2 de multiplicidad n2. Voy a tener una raíz x sub i de multiplicidad n sub i. Y ahí a lo mejor no se va a dar esto y me va a aparecer solamente uno de estos factores. Como en el ejemplo anterior, que si se acuerdan aparecía S y aparecía S, ¿cierto? Y después aquí había una cuadrática, ¿se acuerdan? Pero había una sola. Acá nosotros anotamos en general, suponiendo que hay J. O sea, hay N sub I de estos factores o J de estos factores. ¿De acuerdo? Pero acá en este caso habían 1 o 2 nomás. Ya que habían 1. O sea, el J era 1, el I era 2. ¿Cierto? Entonces hay que suponer que también se podría factorizar por polinomios de grado 2, que como les dije hace un rato, en general no son factorizables. ¿Y por qué? Porque los discriminantes darían menor que 0, ¿cierto?
Y bueno, aquí hay que suponer que la suma de todos estos índices tiene que ser n. ¿De acuerdo? Ya, pero esto es general nomás. Ahí recuerden el ejemplo anterior. Es lo más claro para entender este tipo de factorización. Esto se llama algoritmo de la división. Ya, pero lo voy a dejar hasta acá. Vamos a continuar la otra clase. ¿Bien? Lo que sí les puedo comentar que esto se da cuando nosotros tenemos un polinomio P y un D por el cual vamos a dividir P. Por ejemplo, si yo conozco P y lo quiero dividir por D, este siempre va a dar resultado un Q y un pequeño resto. Y se escribe así. Entonces, esto que está escrito aquí, basta con que yo lo multiplique por 1 sobre D y me queda esto de acá. ¿Ven? Imaginen cuando tienen, por ejemplo, un número, esto podríamos hacer referencia a P, escrito como 3 por 2 más 1, ¿cierto? Este sería el divisor, este sería P, este sería Q, lo que resulta al dividir, 7 por 3, ¿cierto? Y esto sería el resto. Anótenlo así como cuando aprendieron a dividir. Da 2, ¿cierto? Y aquí se anota el resto, ¿cierto? Ya. Lo mismo vamos a hacer con polinomios. De hecho, vamos a usar este tipo de división para dividir polinomios. Y eso va a ser para buscar raíces. ¿Ya? Ya, lo voy a dejar hasta acá. Y continuamos ahí la siguiente clase. ¿Bien? Eso, que estén muy bien. Ya, profe, muchas gracias, igual a usted. Gracias. Chao, profe, Chao. gracias. Chao, chao.